Multiculturalidad y posmodernidad. La modernidad se refiere a un conjunto de procesos que se refuerzan mutuamente, a la formación de capital y a la movilización de recursos, al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad del trabajo, a la implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo de identidades nacionales, a la difusión de los derechos de participación política, de las formas de vida urbana y a la educación formal, a la secularización de los valores y normas, entre otros. Esta es la era de la razón y de la ciencia. De alguna manera, el sujeto moderno es eminentemente racional y aspira a conocer para dominar la naturaleza y transformarla. En la modernidad, el porvenir reemplaza el pasado y racionaliza el juicio de la acción asociada a los hombres. La modernidad es la posibilidad política, reflexiva, de cambiar las reglas del juego de la vida que se considera social. En la posmodernidad se habla de sugerir un cambio o una ruptura epocal con la modernidad que conlleva la aparición de una nueva totalidad social con sus propios principios distintos de organización. Esta va a surgir como un desarrollo propio de la modernidad. El término posmodernismo o posmodernidad significa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo que están definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación del modernismo. De alguna manera pasa a convertirse en señal cultural de un nuevo estadio de la historia del modo de producción que puede considerarse dominante. La posmodernidad es una época dominada principalmente por la cultura de los medios de comunicación. Aquí se hace posible la opinión pública de las minorías. La comunicación por imagen va a dominar principalmente pues, en los medios de comunicación y este se imposibilita por un punto de vista que se considera único. En general, la posmodernidad se desentiende de valores o virtudes como el ahorro, las fuerzas armadas, la familia, el trabajo, los partidos políticos. No se creen discursos, se descree, pero no se enfrentan a estas instituciones. Y también se valoriza la espontaneidad, la simpatía, la seducción y la eficacia. En contraposición, lo que hace la posmodernidad es desvalorizar los ideales y expectativas, va a renunciar a las utopías y la idea del progreso. Hay cambios en el orden a nivel económico, importancia en el consumismo, surgen pequeños ídolos hasta algo un poco más novedosos y se acentúa aquello que se denomina individualismo. Las instituciones como la iglesia van perdiendo influencia, se encarga principalmente de exaltar el cuidado del cuerpo, de allí surge toda la gama de gyms, de dietas, etcétera. El individuo se encuentra solo y aislado y también se estimula el crédito por medio del uso de las tarjetas. Se puede hacer aquí una diferencia entre modernidad y posmodernidad. La modernidad hace énfasis en propósitos y diseños. Hay una estabilidad en cuanto a valores. Su razón como es el medio. Su significado se utiliza como el fin. Síntesis de disciplinas, moralidad clara y se confunde libertad con insolidaridad. Para la posmodernidad hay un énfasis en el azar y en la casualidad. Los valores son transitorios. La no razón está presente. Hay contradicciones. Cambian el bien ser por el bienestar. Su sentido es que no existe verdad ni mentira y hay una aceptación de pequeñas verdades. Dentro de la cultura tenemos precisamente un concepto de cultura posmoderna. Este está desglosado del término posmodernidad y cultura. Y la cultura posmoderna son significados y comportamientos en un contexto social.
se va a componer principalmente de valores, normas, ideas, comportamientos que van a dominar los intercambios humanos en sociedades que son formalmente democráticas. La cultura posmoderna es aquello que se considera cultura de la calle. Se va a dirigir a una población en general, va a educar en el conocimiento cultural del presente. El propósito es experimentar o experienciar. La participación cultural es activa. Hay una posibilidad creativa, participativa y libre. Esta va a dar posibilidad de un placer cultural y está enfocada a la población en general y también multivariada. La posmodernidad se puede aplicar en diversos ámbitos, como por ejemplo el arte, la política, la religión, la literatura, en los medios de comunicación, pero también se representa en los grupos juveniles y en aquello que conocemos como el argot juvenil. Pudiera haber un comparativo en cuanto a los valores entre modernidad y posmodernidad. Para la modernidad, los valores más importantes o presentes son lo absoluto, la unidad, el objetivo, el esfuerzo, lo fuerte, la razón, la ética, la formalidad, la certeza, la seguridad y el pasado y el futuro. Para la posmodernidad, lo relativo, la diversidad, lo subjetivo, el placer, lo light, el presente, el sentimiento, la estética, el humor y el agnosticismo. Hay algunos contrastes de personas modernas y posmodernas. Por ejemplo, las personas modernas centran su atención en el éxito sin importar los efectos colaterales. Van a evitar algún tipo de distractor, piensan en hacer o tener mucho dinero, ven el cuerpo como una máquina y separan sociedad y naturaleza. Las personas postmodernas absorben información de variadas fuentes y en este aspecto sintetizan esa información, piensan sistemáticamente, son preocupados por el futuro del planeta y las generaciones, cuerpo, mente y espíritu requieren unirse y el plan es un ser viviente, crean de alguna manera comidas naturales. La educación y la posmodernidad tienen importante relación. La posmodernidad ha generado y sigue fomentando valores culturales que con pretensión de incorporación de personas a dicha cultura hace difícil el entendimiento entre padres que de alguna manera son modernos e hijos que son posmodernos. La educación, sin embargo, no puede reducirse a poner al hombre en relación con la cultura. Esto es necesario solo como un primer paso, pero no es suficiente. Junto a ello, se debe realizar un camino ascendente en el que la educación sea sucesivamente crítica de la cultura. Educar en posmodernidad significa prevalecerá la ley de más fuerte, está el politeísmo de valores, ya que no es posible acordar sobre si el bien y el mal en qué consiste también la buena persona o las buenas acciones. Educar en lo cotidiano, las pequeñas historias, la desconfianza, el humor, la liberación, todo esto para vivir en una realidad. Gracias a la posmodernidad se recuperó el valor del presente, del hoy, la liberación de preocupaciones pasadas y futuras. Se vive en una sociedad consumista, esto es de consumo, de usar y tirar. Educar en la efectividad y en el sentimiento, en aquel placer que se considera inmediato, el narcisismo, la novedad, etc. Va a mutilar la razón a favor del sentimiento. La tarea de la educación es saber integrar el placer y el esfuerzo, la diversión, el compromiso, lo permanente y lo pasajero, pero también el sexo y el amor. Hay una relación importante entre globalización y posmodernidad. Mientras que la globalización procura dar cuenta de la novedad de un capitalismo que ha extendido sus límites hasta los confines del planeta, la posmodernidad pretende expresar el estilo cultural
correspondiente a esa realidad, que de alguna manera incumbe a todo el mundo. Son el intento de nombrar algo nuevo y situarlo en la historia. Estas dos palabras aluden a una cultura que se ha vuelto en extremo sensible a los lenguajes, a su radical contingencia e historiadicidad. Ahora son los lenguajes que la constituyen y le comunican lo que les interesa. No el mundo, sino las visiones del mundo. No es el texto, sino sus contextos. No es la verdad, sino las épocas y los géneros a través de las cuales ella se expresa. La diversidad cultural debe de encontrarse presente y estos son algunos ejemplos de esta. La religión, bueno, existen muchas religiones que son distintas. Conocer más de ellas nos ayudará a comprenderlas mejor, aunque la fe de cada una de las personas es distinta. Música, cine y otras expresiones artísticas. La música o el cine son expresiones a través de las cuales podemos comprender mejor la riqueza de otras culturas. Por lo tanto, podemos conocer otras realidades. Tipos de familia y formas de amar. No todas las familias son iguales. Debemos reconocer que hay distintos tipos de ellas. La gastronomía. Bueno, hay distintos platillos en diferentes países y estos pues cada vez están más al alcance de las personas. Festividades. Cada lugar tiene sus festejos. Incluso en un mismo país podemos encontrar varias celebraciones distintas. Eventos multiculturales. Distintos eventos o conferencias pueden ayudarnos a comprender más sobre la misma cultura. Aceptación de los orígenes y de los pueblos originarios, como por ejemplo los pueblos indígenas, también el mestizaje y la diversidad. Y finalmente están los idiomas, que es la aceptación de las diferentes lenguas y dialectos como un ejemplo de multiculturalidad.